Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:20. Estamos en contacto con Rodrigo Collaguazo, asambleísta del movimiento, no sé, Revolución Ciudadana debe ser, o es el asambleísta alterno de la asambleísta Viviana Bonilla. A Rodrigo lo conocemos desde hace mucho rato. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Qué es de su vida? A los tiempos le veo. Buenas tardes, Washington. Bueno, yo siempre llego donde me invitan. A veces pido que me inviten, no me invitan, pues yo no mucho exijo, ¿no? Sí hemos pedido que nos inviten ustedes, pero bueno, ya estamos, gracias. ya Bueno, estamos. ya estamos. Ahora Sí, ya estamos, a ver. sí, hemos pedido Y bastante. usted sigue Ahora ya está. militando en la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? A ver, mi estimado Washington, primero yo soy de un proyecto político. ¿Ya? Un proyecto político que no se fundó en el 2007 con la Revolución Ciudadana, sino que lo venimos construyendo desde el año de los finales de los 90. Y a partir de los 90 justamente se creó varias propuestas, solo por resumir. Uno, la construcción del Estado plurinacional, el trabajar por una nueva democracia y una nueva economía, que eran como los tres ejes que trabajamos, y la lucha contra la corrupción a partir, ¿no es cierto?, de la participación social. Creo que esos fueron los 4 o 5 elementos que trabajamos durante los años 90 y hasta el 2000. Y luego de eso ya la participación de los actores sociales convertidos en sujetos políticos. En ese marco, pues, impulsamos a través de las organizaciones lo que es Pachacuti Nuevo País, y posteriormente ya en el 2000, y también a partir de eso, pues, construir, ¿no es cierto?, por un lado, la política pública en los territorios, de ahí que nos metimos a los gobiernos autónomos descentralizados. Por otro lado, también impulsar leyes que puedan beneficiar a todos los pueblos del Ecuador, en este sentido la Asamblea Nacional, y también incursionamos a nivel de la Presidencia de la República. Entonces, todo ese trabajo que hemos venido realizando, pues lo hemos hecho desde una perspectiva y desde una vertiente de izquierda, ¿no? En el 2007 justamente empatamos con el criterio de otros actores, en este caso con el proceso político que impulsó el Rafico. Entonces, hemos impulsado eso y hemos, digamos, tenido ya, pues, cambios mucho más allá incluso de lo que pensábamos. Y creo que eso es lo valioso que ha habido en todo este proceso. Entonces, cuando nosotros realizamos un acuerdo político, en base a un diálogo político, en el cual Rafico, pues, llegó justamente, y desde entonces estaba yo de dirigente también de la Confederación del Seguro Campesino, llegó a la Confederación Seguro Campesino, dialogamos, realizamos un acuerdo político, y en base a eso, pues, nos unificamos en una revolución ciudadana. Este como un primer momento. Luego, en un segundo momento, ustedes, bueno, más que nadie saben, pues hay una ruptura. Primero, estamos entre lo que es yo digo, entre la parte dirigencial de lo que en ese entonces fue la Revolución Ciudadana, donde convergíamos bastantes actores, es decir, unos actores que veníamos desde los movimientos sociales, otros actores que venían ya desde el mismo movimiento político, otros actores que venían desde la academia, otros actores que venían del sector empresarial. Lamentablemente, luego de ganar las elecciones hace más de 3 años, simplemente esa construcción de todos estos actores, finalmente se tomaron algunas decisiones inconsultas, ¿no es cierto?, en las que solamente mediante el tweet se decía estamos de buenas o estamos de malas, la cual, pues, obviamente rompía el diálogo, el análisis, el debate, y que podamos tener un derrotero. En ese sentido, pues, nosotros lo que hemos hecho es, quedémonos como movimientos sociales, mantengamos la alianza con el movimiento país como tal, pero ¿con quiénes nos aliamos nosotros en el movimiento país? Con el sector de izquierda del movimiento país. En ese marco ha sido nuestra relación, e incluso que en las próximas horas, próximos días, estaré asumiendo ya la principalía con mucho pesar. Y le digo con mucho pesar porque reemplazar a alguien que está siendo perseguida políticamente es medio no tan agradable. Y perseguida por el gobierno del presidente del movimiento Alianza País, pues, Rodrigo. Lenín Moreno y su combo es el que le persigue a Viviana Bonilla.
que es el presidente del Así, movimiento señor, hay Alianza una País. persecución, exacto, ahí hay una persecución política. Y justamente, si usted me dice es del presidente, el presidente de Movimiento País, es de Lenín Moreno, obviamente que yo no voy a coordinar con él, pues. Obviamente Pero es que el las presidente de su propuestas, partido, perdón, pero es el no, presidente lo de que su decía al movimiento. inicio, no, al inicio. Nosotros somos de los movimientos sociales y como tenemos la relación, no ahora, sino ya en el Sí, yo 2007 con lo sé. Rafael Rafi, con cierto, ya. Pero usted dice Igual que ya ahora, son... como movimientos sociales, mantenemos esa alianza. ¿Pero con quiénes? Con los sectores de izquierda del movimiento país. Es decir, Ah, si bueno, a usted me ver, dice, pero le aplaudo explíqueme entonces, a Lenny Moreno, yo no le aplaudo. O pero sea, ¿cuáles son ¿cómo los voy a hacer sectores de que- izquierda? ¿Cuáles son los sectores de izquierda del movimiento Alianza País? Porque no se A les ha ver, oído decir ni chis ni mus, neoliberalismo, represión en octubre, un montón de cosas que usted sabe y nadie se ha pronunciado ni siquiera para decir por qué pagan la deuda externa antes de atender la pandemia. O lo han hecho muy tibiamente, déjese de cosas. a ver, ¿le escucharon usted a Rodrigo Collaguazo? A usted, la verdad, no le escucha. Le digo, por A eso le ver, pregunto. justamente, y justamente esos son los errores que hemos cometido. Hemos Falta cometido, yo soy comunicación. crítico con los medios de derecha y así también con los nuestros. Ujú. Justamente cuando alguien no es, digamos, aparece como de total apoyo a A o B persona, simplemente se les dice no. Y eso he hecho yo contra la banca. Pero también he sido crítico con actores, yo les digo a ustedes. O sea, Rodrigo aparece allá y nunca dice, venga, a pesar que nosotros hemos pedido, y nos dicen, ustedes pues, ustedes no. Entonces digo, justo yo le hacía esa pregunta por esto. ¿Usted me ha escuchado que esté aplaudiendo a Lenín Moreno por la cuestión de que el programa les haya entregado o haya gobernado él con la derecha? Mire mis twitters, mire mi Facebook, mire mis pronunciamientos en la asamblea públicamente. Segundo, mire en la ley, ¿cómo se llamaba esta ley? Que había como Ah, la 400 famosa artículos. ley deshumanitaria. No, ni siquiera la humanitaria, la anterior, de Ah, la crecimiento anterior, económico, la de reactivación económica y productiva. donde iban a acabar. Por favor. ¿Quién fue, el voto de quién fue el que echó abajo eso? Ujú. Rodrigo Collahuaso. De pronto no está enterado porque No, no sí, me ha hecho sí. entrevista. No, lo recuerdo, lo Ya ve, recuerdo. Sí, sí. lo mismo. Con respecto a la ley humanitaria, yo no pude actuar, pero a la ley humanitaria fue mi total rechazo con respecto a la ley humanitaria. Lo mismo a la ley de ordenamiento de las finanzas. Está público. Entonces, Ujú. si yo que tengo una presencia pública por los movimientos sociales, algo que ha actuado en la Asamblea Nacional, simplemente no se enteran porque no nos entrevistan, no nos dan paso. Ya, pues, pero la posición política está. Y lo mismo yo le puedo decir cuando estoy en algunos sectores, sí hay algunos sectores. Cuando yo voy a los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo a las juntas parroquiales, son compañeros que están con ese proyecto de cambio, aunque estén en el movimiento país, y hacen cuestionamiento a la élite de lo que usted dice. Mucho han callado, pero yo no puedo estar Pero ya, callado. permítame, Rodrigo, pero ya era que le expulsen a este señor Moreno que funge de presidente de un movimiento que desde que nació al menos era de centro izquierda. Este señor es de extrema derecha, neofascista, pro imperialismo, pro fondo monetario, y le siguen manteniendo de presidente de la República. Bueno, hasta uno se pone a sospechar, ahí está pasando algo raro. Dígame que no, Rodrigo. Coincido con usted, ¿verdad? Pero ya expúlsenle. Coincido con usted. Y le digo, mire, yo en Movimiento País no soy dirigente del Movimiento País, no soy vocal del Movimiento País, yo soy de los movimientos sociales y por lo tanto nosotros damos nuestros criterios. Por ejemplo, exactamente lo que usted dice. Si el Movimiento País, por ejemplo, yo veo que Jimena Peña tiene una posición más izquierda, pero yo digo, les hace daño el hecho de que esté candidata a presidenta, no por ella, sino porque tiene un presidente del partido De que es el presidente del ultraderecha. partido. Y lo mínimo que deberían hacer es por lo menos, digamos, el mismo señor Moreno, decir renuncio a la presidencia del partido o que le expulsen. Pero ese es mi criterio, eso, allá el movimiento se sabrá. Yo me muevo desde los movimientos sociales y por lo tanto nuestra alianza, sobre todo en la Asamblea, he dicho, va a ser con los movimientos, digamos, con la izquierda de la Asamblea Nacional del Movimiento País.
Pongo un nombre, por ponerle un nombre. ¿Cómo no va a coordinar con Esteban Albornoz? Un hombre que ha llevado adelante proyectos de ley valiosos para el país y que ha tenido una posición de defensa con los bienes de la nación. Pero ha aprobado los proyectos deshumanitarios, la ley de fomento productivo, de las finanzas públicas. Él era el jefe, inclusive, que estaba ahí manejando el tema en la comisión en un momento determinado. Miren, Una de esos proyectos. si quiere podemos dar un rato conversar De ley por derecha. ley, porque a veces podemos generalizar, Bueno, ¿no? no, es que no se trata de eso, porque nos demoramos mucho. Exacto, Pero la idea es más o digo, menos determinar qué van a hacer a ustedes. Mire, Rodrigo, usted ahora asambleísta. A la asamblea le quedan 8 meses. En 8 meses van a poder recuperar mínimamente ese prestigio del primer poder del Estado, que estaba, yo creo que está ya bajo cero, ni siquiera en el 2%, ya está bajo cero. Entonces, por eso estoy preocupado yo, por la institucionalidad del país. Así es, y coincidimos, a los tiempos que nos vemos. Para que vea que coincidimos. ¿Ya ve? Exacto, sino que no ha sabido mi posición usted. Y qué chévere que haya, para que todo el mundo conozca. Y ojalá me sigan invitando. A ver, vamos con encantadísimos. Vamos ahí. Tenemos, verá, porque yo tengo que ser crítico. A veces, cuando uno está uno diciendo, sí, así este es nuestro y hagamos lo que sea. Y le unimos hacia la derecha. Yo digo, abramos el debate, conversemos. Podemos estar muchas cosas de acuerdo. En algunas no, en otras nos encontraremos. Pero justamente ese es el debate político. Sino, ¿cómo? O sea, así como yo me acuerdo de usted se debe acordar, pues, en los años 80, 90, claro que sí. Usted se ponía a discutir con los del MPD. Ya cuando usted les ganaba política, ideológicamente, en base a estrategia, la gente la hacía. Acabado el debate, ya no había el debate, ya no había... Si no, ellos nos caían a garrotazo limpio, acuérdese. Ya ves, a cadenazos. Entonces, a eso no podemos volver, ¿no es cierto? Obviamente que no. Eso es importante, escuchar las otras, que no necesariamente coincidamos todas, otra cosa. Ahora, vamos con esto. Aquí hay un proceso de desinstitucionalización del Estado como tal. Brutal. Y en este proceso de desinstitucionalización tenemos un ejecutivo que básicamente se alejó del proyecto político con el que nos nombró el pueblo ecuatoriano y que se entregó a la banca. Punto. Ni siquiera está entregado al sector industrial y empresarial del país, sino al sector bancario, chulquero y mercaderes del país. Sí, a cierto sector importador, sin duda. Ajá. Un legislativo que teníamos mayoría y que se dividió. Cuando se divide, usted dice, bueno, ¿y por qué nos dividimos? ¿Y por qué se salieron los compañeros que estaban bien en el gobierno y se salieron y dijeron que se partió ese movimiento? O sea, los unos se quedaron con el gobierno de derecha y los otros no. No, vamos a ver, eso no es tan simple así, porque cuando dijeron nos vamos, hasta ahí no había ninguna, ¿qué medida económica había? Cuando le puso de ministro de gobierno al señor actual, el ministro de finanzas, el señor actual, ahí se dio el rombo. No, a ver, ya, exacto, pero el momento en que se dividió, donde teníamos más de 70 votos, había medidas del Fondo Monetario Internacional. Richard Martínez entró a hacer todo eso. Le puso a Richard Martínez y comenzó la debacle. Exacto, ya, por eso. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, el momento que estamos en asamblea, tenemos mayoría, ¿no? Ya se parte esto, y en base a qué, y no había lo del Fondo Monetario, no había Richard Martínez, estaba Carlos de la Torre, estuvo bien, ¿cómo es el Sabiteri. El Sabiteri. Así de claro, por eso digo, hay que hacer el análisis, porque a veces, cuando nosotros solamente decimos chutas, sí, yo no coincido mucho en eso, pero pues sí, se entregó a la derecha. Bueno, entonces tenemos un legislativo que en un momento, que teníamos la responsabilidad plena de ser una mayoría, simplemente se rompió. Cada uno puede decir lo que sea, y nosotros, ¿qué hacíamos? Así vamos con el uno, con el otro. Por eso, ahí tenemos responsabilidades. Sean de unos, claro, porque ahí tiene que definirse. O que se queda un gobierno de derecha o sigue con los principios. Ya, el rato que llega Martínez, correcto. Y usted vea todo en pronunciamientos. Cuando se rompe, yo le pregunto, usted está más informado que está en eso todo. Cuando se hace la ruptura, ¿hubo paquetazos de Fondo Monetario? No. Bueno, no en ese instante, pero... No había, digamos... No había, pero... No había.
Vino después todo el proceso que usted lo conoce muy bien. Ya la lista, eso es otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque se rompe esta mayoría que teníamos ahí. Bueno, tenemos eso. O sea, finalmente hay una ruptura, digamos, ahí. Y ahora ese 2% que tiene la Asamblea y ese 3% que tiene credibilidad, les toca solamente a los gobiernistas o también a los que son antigobiernistas. Les toca a los A gobiernistas todos. y a los aliados. A todos. Creo, a los socialcristianos, por eso a todos ellos. Y al CNE también, que está dentro todos. de esta gran mayoría. De Revolución Que Ciudadana. organizó el país. Incluido Revolución Ciudadana, incluido Rodrigo Collaguaso, y mire que todo el mundo piensa que yo soy asambleísta principal, porque yo sí, cuando llego, pues digo, hacemos el trabajo y ponemos nuestra posición política. Pero bueno, ahí tienes, y por eso tenemos 2 o 3%, que nos cae a todos. O sea, no es felicidad para todos. Ya. Lo judicial. Vea. O sea, lo judicial. Es decir, en donde ahora tenemos prisioneros qué debacle, políticos. claro, como qué debacle. O tenemos, ¿no es cierto? O 45 asambleístas acusados de corrupción. Entonces, ya, tenemos, ¿no es cierto?, hacia el interno, vinculados al proceso de repartición de hospitales. Y yo no sé, una noticia que es sobre la repartición de la Agencia Nacional de Tránsito, que no se ha hecho mucha bomba, que está calladito, están calladitos. Y yo sí denuncié, pues, yo puse eso y dije, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, repartición de hospitales, repartición de la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, billete, pues. Clarito. Entonces, ahí están. Entonces, esa situación, ¿no es cierto? Finalmente, en vez de perseguir eso, terminan persiguiendo a quienes tienen una posición política. Y como no se los puede derrotar, independientemente de esto de cualquiera que sea, puede ser el Rafico, puede ser el mismo Lazo. El señor Arauz, que ahora está de candidato, y que le quieren por último descalificar también. Por eso, no podemos judicializar la política. Al adversario político tenemos que derrotarles en las urnas. Y si dice, la derecha dice, lo que pasa es que los de la Revolución Ciudadana, el pueblo ecuatoriano les detesta, ya déjenles participar. Y que el pueblo les diga, les detesto y no voten por ellos, y listo. La lógica. Coincidimos, ¿cierto? Ya, coincidimos. Consejo Nacional Electoral, estamos dando el contexto. Consejo Nacional Electoral que tiene unas de cal, otras de arena. Pero que mienten por cada diente. Un día dicen una cosa y al otro día cambian de idea. Unas de cal y otras de arena. Entonces le estamos diciendo, oigan, basen en la corrupción y en el código de la democracia. Esos son los márgenes para que puedan hacer resoluciones, para que puedan hacer reglamentos, etcétera, etcétera. En todo caso, aquí, en general, hay un sector de la derecha que quiere que no haya elecciones. No solamente que no haya candidatos de la Revolución Ciudadana o de cualquier otro sector, sino que no haya elecciones. Sí, señor. Es decir, que se proyecte que, digamos, no haya elecciones. Por lo tanto, el presidente de la República puede estar unos 2 años más, 2 años querer y hacer medio una más junta cívica para la transición. Por ahí es el plan. Exactamente. Entonces, ahí, exacto. ¿Y para qué? Para llevarse los bienes de la nación. Para terminar llevándose el país en peso. El Banco del Pacífico, pues. Vea, en enero ya venden la refinería de Esmeraldas. Para enero está lista la venta de la refinería. Entonces, aquí viene un dilema. Entonces, claro, el Consejo Nacional Electoral, yo les puedo cuestionar por todas esto del reglamento y todo. De acuerdo, ya, no nos hagamos. Pero hay un sector de la derecha que dicen que no se convoque elecciones, que el ministro no dé la plata para que no se hagan las elecciones y para que, por lo tanto, pues aquí esto se alargue más. Y el Consejo Electoral convocó. Ya, por eso hay que ser muy certeros y analíticos en el análisis. No, ya, exacto. Sí, ya, tenemos eso. Una de cal y una de arena. Ya. Consejo de Participación Social. Reducido a la nada. Y mire, yo me pongo, a pesar de que yo no he estado, he sido crítico, no con la institución, no con el Consejo, ni con la función de transparencia, que es mucho más grande, pero ¿se acuerda quiénes integraban el Consejo de Participación Ciudadana antes de este gobierno?
Pero por favor, ¿Quiénes claro que sí. participaron? A usted No, mismo, a ver. Sí, pero algunos están fuera, no. huidos. Ya, pero, ya, usted no lo dice claramente. Ya. Estaba la esposa de un legislador. Estaba el esposo de una legisladora. Nuestros. Y nosotros, y eso hay que ser autocríticos, Washington es lo que yo no Sí, veo sí, porque no hacemos la desde luego que sí. Yo me meto en esta autocrítica. O sea, nosotros dijimos, ¿cómo es posible que pase esto? No, es que tienen derecho. Pero vean, estamos dando una mano y más. No, es que no. Pero vamos de Guatemala a Sí. Guatepeor. Eligen un consejo. Verá, eso de El pueblo vota por ellos y tampoco les destituyen en la asamblea. ¿Cómo es eso? Y ahora quieren verá, desaparecer no el puede consejo. ser, ¿no es cierto? Y entonces, verá, digo, o sea, vayamos viendo que nosotros también incurrimos en aquello. O aportamos con gran derecho. Hay que ser yo he sido autocrítico. Y esto es público, pues estamos hablando públicamente. Entonces, ese Consejo de Participación Ciudadana, que igual ahorita están matando centellos al presidente Cruz, creo que se llama, Ya le van a enjuiciar políticamente. Legalmente no pueden sacarle, ¿no es cierto?, al interior del Consejo de Participación Ciudadana, ahora dicen en asamblea. Pero lo peor es que la derecha, no, ya vamos a hablar, podríamos hablar de discapacidad. Ya el tiempo ya se nos acabó, Rodrigo. Para la próxima, porque se nos acabó el tiempo. Bueno, a ver, cerremos. Ya, muy bien. Una última reflexión. Pues, Washington, gracias. No, miren, tenemos que defender la democracia en 3 aspectos. 1, la Constitución. 2, la voluntad popular. Y 3, la justicia, sea esta social, económica, política. Correcto. Rodrigo Collaguazo, asambleísta que hoy está principalizado, era alterno pues de Viviana Bonilla, como todos sabemos. Viviana Bonilla fue sentenciada en este famoso caso Sobornos, ahora se ha principalizado Rodrigo Collaguazo y dice que continúa militando en acuerdo, trabajando en el movimiento Alianza País. Hasta una próxima, Rodrigo. Un gusto será conversar con usted. Punto Noticias.